A veces, entre las sombras del subsuelo, las minas guardan más que minerales. Guardan memorias, ecos y presencias que se niegan a desaparecer. Somos Tupsimiki, un proyecto todavía joven, pero hecho con todo el corazón y el cariño del mundo para ustedes. Los que escuchan, los que creen y los que siguen enviando sus relatos desde todos los rincones de México. No siempre tenemos el tiempo de subir historias todos los días, pero cada una que compartimos la hacemos con el mismo empeño con el que se forjó este canal, contando lo que pocos se atreven a decir. Hoy les presentamos algo especial, una canasta de historias mineras. 3 relatos donde la oscuridad, el polvo y el miedo se entrelazan con la fe de quienes trabajan bajo tierra. Así que ajusta tus audífonos, apaga la luz y acompáñanos, porque lo que escucharás a continuación viene desde el corazón del subsuelo. Mina de Aranzazú, Zacatecas. Esta historia se desarrolla en el estado minero de Zacatecas, más específicamente en Concepción del Oro. Fue por allá del año 2019 cuando, después de tanto batallar y picar piedra, por fin pude entrar a trabajar en una mina. Me desempeño como topógrafo y Concepción del Oro, un pueblo minero enclavado en el corazón del semidesierto zacatecano, es un lugar donde la tierra guarda más secretos de los que cuenta. La mina de Aranzazú lleva ese nombre por el antiguo poblado sobre el que se construyó, mismo que tuvo su auge allá por el siglo XVII. Con el tiempo, las vetas se agotaron y la gente emigró, dejando tras de sí un caserío casi desierto, testigo de una época que se resiste a morir. Algunas zonas de la mina han vuelto a explotarse con métodos modernos, abriendo túneles nuevos que a veces cruzan con antiguos desarrollos, galerías y tiros abandonados. Uno de estos lugares olvidados es conocido como la Mina de El Cobre. Forma parte del complejo antiguo y, aunque todavía en pie, ya está al borde del colapso, como si solo se mantuviera por la inercia de los años. En aquel entonces, un grupo de inversionistas brasileños buscaba nuevos cuerpos minerales y decidieron explorar esa zona entre cerros áridos a unos 15 minutos de Concepción del Oro. Para llegar, se atravesaba el poblado abandonado de Aranzazú, pasando una vieja capilla conocida como el Guachito, y entre caminos de polvo y biznagas, enclavado en la montaña rocosa, se encontraba la bocamina, como en la minería se le suele decir a la entrada. Parecía más un machetazo abierto en la tierra que un acceso formal. Nosotros, geólogos y topógrafos, los primeros en llegar y los últimos en irnos, éramos los encargados de los estudios preliminares en la zona. Ese día nos tocó revisar la alineación e inclinación de una máquina de exploración. La brigada estaba formada por Teodulo, alias El Teo, Ismael, El Chilaquil y yo. Era el último día del rol de trabajo, pero justo cuando pensábamos descansar, nos dieron la orden. Ya sabíamos que eso era común, como si lo hicieran adrede, ponernos trabajo antes de irnos, muy al estilo minero. Nos subimos al vehículo y manejamos por las brechas de terracería, subiendo al cerro. El sol comenzaba a ocultarse tras las crestas y la sombra del pueblo abandonado crecía, como si se estirara para alcanzarnos. Al pasar por el Guachito, no pude evitar notar algo. Aunque el paisaje era bello, había una sensación densa en el ambiente, una presión que no sabías de dónde venía. El silencio en ese lugar no era tranquilo. Era el tipo de silencio que se escucha, como si alguien respirara desde las paredes vacías, como si de pronto siluetas se asomaran por las ventanas. La bocamina estaba accesible en vehículo, pero dentro
Por la estrechez de los túneles antiguos, solo podíamos entrar a pie. Había otra opción, una especie de carrito de golf, el Polaris, pero para nuestra suerte estaba descompuesto. Eso solo aumentó el enfado del único que conocía bien la ruta, el buen Teo. Nos equipamos con lámparas, botas, cascos, radios y el instrumental topográfico. La galería era angosta, de unos 2 metros de altura por 2,5 de ancho. Por el centro corría una vía de tren corroída, sobre la cual los carros de extracción solían ir y venir cargados a tope de mineral. Ya no latían los vagones, ahora solo quedaban los durmientes podridos, las vigas vencidas y un hedor mineral que se adhería a los huesos. Caminamos 1 kilómetro dentro. La humedad se nos colaba por la ropa. El aire era espeso, cargado con polvo antiguo y algo más, algo que no podías nombrar. Teo, irritado, caminó más rápido, dejándonos atrás. Chilaquil y yo íbamos más tranquilos, cotorreando, tratando de ignorar la oscuridad y ese ambiente denso que se pegaba a la cara. De repente, a lo lejos, vimos 2 luces. Una era la de Teo, inconfundible. La otra no sabíamos. Estaba estática. Teo siguió adelante y dobló en lo que supusimos era un crucero, el único desde la entrada a la derecha. La otra luz no se movió. Pensamos que sería algún geólogo o algún operador. Caminamos hasta el crucero y dimos vuelta a la derecha, igual que Teo. Ya estaba ahí, sentado junto a la máquina de perforación, tomando agua. Solo. No le dimos mucha importancia. Lo que queríamos era acabar rápido para irnos. Hicimos el trabajo, guardamos los equipos y ya más tranquilos, Teo caminaba a nuestro paso. Fue ahí que le preguntamos: «Oye, Teo, ¿a dónde se fue el compañero que andaba contigo antes de dar la vuelta?» Teo nos volteó a ver con cara de extrañeza. «¿Cuál compañero?», respondió frunciendo el ceño. «Pues al que te topaste antes de llegar aquí. Le pasaste por un lado. ¿No te fijaste o qué?», le dije. Chilaquil también le dijo con su acento queretano: «Sí, mijo, no mames. Le pasaste por un lado antes de entrar aquí». Teo se quedó serio y nos dijo que no estuviéramos jugando, que nomás lo queríamos asustar. Insistimos, pero él firme dijo: «Yo no vi ni madres, no mamen». Aunque le explicamos lo que vimos, Teo solo endureció su expresión. Nos dimos cuenta de que no mentía, no jugaba, no entendía. Desde ese momento, algo se sintió raro. Una sensación de incertidumbre y miedo inexplicable. Seguimos caminando de salida. Faltaban como 500 metros para llegar a la bocamina. La salida era solo un punto blanco en la distancia. En eso estábamos cuando comenzó a sentirse una corriente de aire helado. Estábamos en pleno verano y cabe mencionar, no hacía nada de frío. Aunque en una mina puede haber corrientes, no era un aire frío común. En ese momento, y con lo que acababa de pasar, el miedo ya se nos empezaba a colar por las venas. Ya con los nervios a flor de piel, fue entonces cuando sentí la necesidad de voltear. No sé cómo explicarlo, pero algo me decía que alguien venía detrás. No era sensato voltear, pero de pronto sentí una punzada en la nuca, como si alguien me hubiera exhalado justo detrás. Se me encrespó el cuello, volteé por reflejo y lo vi. Allí estaba, a unos 80 metros en la profundidad de la mina, en medio del túnel, una figura alta como ningún hombre que yo conociera, inmóvil. Su lámpara de cabeza brillaba, titilante,
como las lámparas de carbono, pero su rostro era una sombra, una silueta negra, humana pero errónea, demasiado alta, demasiado quieta. «No mamen, ¿ya vieron?», alcancé a decir. Los demás voltearon y asintieron, sin decir palabra. Chilaquil fue el primero en hablar. «No mames, ese es el vato que vimos». Teo, ya pálido, no dijo nada. Le echamos luces, señales mineras con la lámpara. Ni una reacción. Le gritamos. Nada. Solo silencio. Un silencio que dolía en los oídos. «Vámonos a la chingada», dije. Ya no era momento de pensar. Corrimos. El túnel parecía alargarse con cada paso. Nos faltaban unos 300 metros cuando sentí otra vez ese golpe helado en la espalda. Volteé y lo peor pasó. Ese ente ya no estaba lejos. Ahora estaba aproximadamente a 10 metros de nosotros. Pudimos verlo con detalle. Un hombre de casi 1,90 de altura. Se sabía por cómo su cabeza casi rozaba el techo del túnel. Vestía ropa de minero antiguo, camisa azul, pantalón café, botas de trabajo y un casco metálico de ala ancha. Pero no tenía rostro. La lámpara amarillenta y parpadeante lo cubría por completo. No caminaba, no respiraba, no hablaba, solo miraba. Y nosotros solo corrimos. Salimos al fin. La luz del atardecer fue como un golpe de alivio, pero el miedo, ese no se fue. No esa noche, ni la siguiente, ni en mucho tiempo. En la minería, antigua y presente, la muerte siempre está al acecho. Muchos han muerto sin despedirse, sin saber que ese día de trabajo sería el último. Tal vez ese minero aún cree que su turno sigue. Tal vez nunca lo dejaron salir. Aprendimos algo esa tarde. La tierra guarda a sus muertos, pero a veces los deja caminar. Y algunos, como ese hombre sin rostro, siguen ahí, trabajando, incesante, eternamente. La siguiente historia nos lleva hasta el corazón de Zacatecas capital, a la legendaria mina del Edén. Un lugar convertido en museo, pero donde el pasado sigue respirando. Un niño solitario, un amigo invisible y un secreto que tardó años en revelarse. Esta es la historia de mi amigo Juanito. Corría el año 2005. Mi padre, conocido por todos como el señor Ramón, trabajaba en la famosa mina del Edén en Zacatecas. Era mesero, anfitrión y en días inhábiles también hacía labores de limpieza. En esas ocasiones, él y yo éramos los únicos dentro de aquel enorme complejo subterráneo, donde el silencio pesaba tanto como la oscuridad de los túneles. Mientras él trabajaba, yo me entretenía caminando y jugando, pero siempre con un límite bien marcado: el altar del Santo Niño. Más allá, hacia los pasajes que llevaban al museo y al recorrido turístico, me estaba prohibido avanzar. Una tarde, mientras paseaba cerca de las vías, lo vi. Un niño escondido detrás de uno de los pilares, justo donde se baja del tren a mano derecha. Vestía con ropa de manta, una camisa blanca rota y un pantalón café. Se llamaba Juanito. Al principio jugábamos a la roña, lo que muchos conocen como las traes. Entre risas y carreras nos adentrábamos en los rincones de la mina. Él siempre parecía saber por dónde moverse, incluso en zonas que estaban clausuradas por seguridad. Recuerdo que en una ocasión nos colamos por los barrotes hacia un túnel abandonado, una rampa profunda con cuerdas viejas y escaleras de madera podrida. Juanito me decía que ahí
siempre esperaba a su padre, que estaba trabajando, y sin previo aviso bajaba por la escalera, perdiéndose en la oscuridad. También jugábamos cerca de las vías, saltando justo antes de que el tren pasara. Eran juegos arriesgados, pero yo confiaba en él. Era mi amigo. Hasta que un día, uno de los compañeros de mi padre me vio y me preguntó extrañado: ¿Qué haces aquí solo, niño? Es peligroso andar por estos túneles. Yo, con toda naturalidad, respondí: no estoy solo, estoy con mi amigo Juanito. El hombre se quedó pálido. No dijo nada, pero la expresión en su rostro lo dijo todo. Pasaron los años. Cuando tenía 16, en una fiesta dentro del antro de la mina, escuché a los amigos de mi padre bromear entre copas. ¿Se acuerdan cuando jugaba con el fantasma? El fantasma. Ese día me cayó el 20. Durante todo ese tiempo había estado jugando con el alma en pena de un niño. Dicen que Juanito aún vaga por los túneles esperando a su padre o a alguien que le haga compañía. Algunos lo han visto aparecer entre las sombras del recorrido turístico. Otros aseguran que corre entre los pilares cuando las luces se apagan. Y a veces, si prestas atención, puedes escuchar una risa infantil que se pierde entre los rieles y el eco de la mina, como si todavía estuviera buscando a su próximo amigo. Para cerrar esta canasta, descendemos hasta Durango, en la mina Velardeña, donde los pasillos iluminados esconden un tramo prohibido. Un joven minero que caminó solo y algo o alguien que le devolvió la mirada desde la oscuridad. Este es el minero del Polvorín. Durango, 2016. En las entrañas de la mina Velardeña, donde los ecos del metal y la piedra se mezclan con los murmullos del subsuelo, trabajaba Ricardo Ruiz. En ese entonces, un joven minero de unos 28 años que se desempeñaba en el área de seguridad. De carácter serio y acostumbrado a los riesgos del trabajo, nunca imaginó que aquella noche lo marcaría para siempre. Ricardo recuerda con claridad el recorrido. Descendía a pie por la rampa principal, una galería amplia, de unos 6 metros de largo por 4,5 de alto, pavimentada con concreto hidráulico e iluminada con lámparas de sodio que lanzaban un resplandor amarillento. Caminaba rumbo a su área asignada, en la Bocamina Santa María, cuando comenzó su turno nocturno. Cuenta que descendiendo los primeros 100 metros se encontraba el primer polvorín, donde se almacenaban los explosivos. 150 metros más abajo, el segundo polvorín, una estructura sólida, silenciosa, donde la temperatura bajaba repentinamente y el aire olía a tierra húmeda y aceite. Después del segundo polvorín, si continuabas bajando, había un tramo de unos 10 o 15 metros que permanecía inexplicablemente a oscuras. Las lámparas funcionaban en toda la mina, menos ahí. Nadie sabía por qué. Algunos decían que el cableado se dañaba solo, otros que era mejor dejarlo así. Ricardo evitaba cruzar ese tramo de la mina solo. Prefería esperar a que pasara algún vehículo de transporte para pedir raite. No era supersticioso, pero algo en esa parte lo incomodaba. La vibra era pesada, como si el aire mismo se hiciera denso y los ruidos se apagaran. Antes de llegar al segundo polvorín, había un nicho incrustado en la roca, una pequeña oquedad adaptada por los mineros como altar religioso, con una cruz, veladoras
y figuras de santos ennegrecidas por el hollín. Era costumbre detenerse ahí, persignarse y pedir protección antes de adentrarse más en el laberinto subterráneo. Ricardo lo hacía siempre, decía que eso le daba tranquilidad. Aquella noche, sin embargo, decidió seguir caminando. Tenía prisa, o quizás simplemente quiso vencer el miedo. Encendió su lámpara de cabeza y se adentró en la oscuridad del tramo sin luz. A los pocos pasos, una luz potente iluminó la sección. Venía detrás. Era el reflejo de otra lámpara de minero, parpadeando a lo lejos. Pensó que algún compañero había bajado sin que él lo notara. Le devolvió las señales con su lámpara, como es costumbre para indicar posición, pero la otra luz volvió directo a su rostro, algo que entre mineros se considera una falta de respeto. Molesto, gritó: «¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué traes?». La luz no se movió, solo siguió parpadeando, lanzando destellos que bailaban entre la neblina del polvo en suspensión. Ricardo apretó los puños y dio un par de pasos hacia el frente, decidido a encarar a quien fuera. Pero entonces algo cambió. La figura detrás de la luz comenzó a avanzar hacia él, tambaleante, con pasos erráticos, como si no tocara el suelo. Ricardo se detuvo. La adrenalina lo hizo tensarse. La silueta se acercó hasta estar a unos metros, y en ese instante, sin previo aviso, giró hacia la pared del túnel y se desvaneció en ella. El haz de luz desapareció como tragado por la roca. Silencio absoluto. Ricardo quedó paralizado, con la respiración entrecortada. Sintió un frío recorrerle la espalda. Las piernas le temblaban. El casco le pesaba. Eso no puede ser posible, pensó, pero había visto con sus propios ojos cómo aquella sombra caminaba dentro del muro. Sin mirar atrás, siguió su camino tambaleante hasta el siguiente nivel. Durante todo el trayecto, sintió una presencia detrás de él. El aire se le cortaba, la piel se le erizaba, y el zumbido de su lámpara parecía vibrar más fuerte que nunca. Por suerte, una camioneta que bajaba pasó minutos después y lo recogió. No dijo una palabra en todo el trayecto. Al día siguiente, ya más calmado, contó lo sucedido a sus compañeros. Varios lo escucharon en silencio y asintieron. Uno de ellos le dijo: «No eres el primero que ve algo ahí, compa». Y le explicó que, años atrás, un minero había muerto justo en ese tramo. Un accidente fatal del cual se desconocen los detalles. La cruz del nicho que Ricardo visitaba cada noche no era solo un altar, sino un mausoleo improvisado, hecho en su memoria. Días después, su novia, quien trabajaba en los polvorines, le confirmó el rumor. Los vigilantes habían visto en las cámaras de seguridad una figura con overol azul que se movía lentamente por la rampa. Pero lo más inquietante era que solo se veía de la cintura hacia arriba, como si el resto del cuerpo flotara o se perdiera bajo el suelo. Los videos, decían, existen, pero la mina, celosa de sus secretos, nunca permitió que salieran de sus muros. Desde entonces, cuando un minero pasa frente a aquel nicho y ve la luz parpadear en la distancia, sabe que no está solo. Las minas mexicanas guardan más que historia. En cada túnel, en cada nicho y en cada cruz olvidada, laten las voces de quienes nunca volvieron a ver la luz del día. Gracias por acompañarnos en este especial. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video.
Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo relatos reales, contados con el respeto y la pasión que merecen, porque aquí, en Tuximiqui, las sombras no descansan. No olvides mirar bajo la cama.